Cuando guste, doctor. Bien, de Ya acuerdo. estamos, ya estamos. Sí, Vale. vamos. Pues nuevamente muchas gracias por su invitación. Vamos a hablar sobre un tema que es de bastante actualidad, que es el refuerzo en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, el refuerzo anterolateral. Empezamos con este caso clínico de un fracaso, de una plastia, el cual es un paciente de 29 años que nos consulta en septiembre de 2014. Eh, Estaba operado previamente, 4 años antes, de una plastia del ligamento cruzado anterior con tendones isquiotibiales, y al año de la misma tuvo un nuevo traumatismo. Desde entonces refiere gran inestabilidad. Nosotros exploramos al paciente viendo que tenía una alineación fisiológica, tiene una cicatriz oblicua sobre la pata de ganso, lógicamente, de haberle traído la plastia, una movilidad completa de rodilla, no tenía laxitud lateromedial, que esto nosotros lo miramos mucho porque puede ser otra causa de fracaso de la plastia, y tenía una evidente laxitud anterior, incluido un pivot chip positivo. Las exploraciones complementarias, de las cuales no dispongo de las imágenes, pero tenía una rotura del menisco interno en asa de cubo, una aparente integridad de la plastia, y habíamos visto que tenía el túnel femoral situado un poquito vertical y el túnel tibial muy posterior, como veremos ahora después en la artroscopia. Entonces, la indicación nuestra fue realización, estamos hablando de 2014, que todavía no estaba claro esto, un rescate de la plastia con tendón cuadricipital. Es nuestra primera elección para la plastia de rescate. Nosotros utilizamos habitualmente isquiotibiales y el tendón cuadricipital como plastia de rescate. Resulta que, bueno, le hicimos la indicación, pero el paciente desapareció temporalmente, no sé qué pasó con él. Bueno, sí, ahora ya nos enteramos de nuevo porque vuelve a los 2 años y pico, en enero de 2017, y nos cuenta que fue operado de menisco. Recuerden que decía que tenía inestabilidad. Fue operado de menisco en diciembre de 2014. Y además el menisco no le fue suturado, sino que le realizaron una meniscectomía. Entonces, persiste gran sensación de inestabilidad. Ya estamos hablando de gran sensación de inestabilidad. A la exploración clínica vemos que es parecida a la primera, pero el pivot shift ya es más evidente todavía. Las exploraciones complementarias, vemos la radiografía, vemos el túnel tibial situado un poquito posterior, la plastia un poquito verticalizada, y en la resonancia podemos ver el menisco interno muy disminuido de tamaño, probablemente no, seguro, debido a la meniscectomía. Vemos aquí la posición muy posterior del túnel tibial. Y entonces nos planteamos qué hacer con este paciente. Las posibilidades de los recursos que tenemos: utilizar el tendón rotuliano, la plastia HTH, utilizar el tendón cuadricipital, que ya les digo que es nuestra primera elección como plastia de rescate, o utilizar aloinjerto. En este caso nos decidimos por un rescate de la plastia con tendón cuadricipital, pero al ser una plastia de rescate y tener ese pivot shift tan evidente, decidimos también hacerle un refuerzo anterolateral con fascia lata. Y esta es la técnica, un vídeo de un par de minutos. Vemos que el menisco interno es muy pequeño, tiene una meniscectomía prácticamente completa. La plastia está ahí, hay ligamento, pero no está ni colocado en su sitio, ni siquiera funcionante. Vemos las incisiones que hemos hecho para la extracción del tendón del cuádriceps y la incisión para la fascia lata. Extracción del tendón del cuádriceps, se prepara fuera, lo preparamos normalmente con una pastilla de hueso. Extracción de la fascia lata, normalmente
1 centímetro de anchura y para este caso con 6-7 centímetros de longitud es suficiente. Hacemos los túneles con técnica fuera-dentro, con una guía normal de ligamentos cruzados, de la guía tibial, y vamos a ver una cosa curiosa ahora. Estamos haciendo los túneles, donde se va a ver claramente el error. Ay, perdón. Me tengo que volver. Aquí vamos a ver. Vaya, otra vez, hombre. Bueno, disculpen, es que he querido parar el vídeo. No voy a pararlo. Pero ahora vemos la distancia que hay entre el nuevo túnel y el túnel antiguo. El injerto de fascia lata lo pasamos por debajo del ligamento lateral externo. Esto es una plastia típica de Lemer, modificado, por supuesto, es lo que se le llama el Lemer modificado, y que dejamos el hilo de tracción en el portal anteromedial. Pasamos el tendón del cuádriceps en sentido de caudal de distal a proximal, dejando la pastilla ósea en la tibia. Y entonces en el fémur, en la tibia fijamos con un tornillo interferencial y en el fémur fijamos, ambas plastias quedan fijadas con otro tornillo interferencial. Posteriormente comprobamos que hay una buena tensión de la plastia. Con esto nos queda una plastia con tendón cuadricipital intraarticular con un refuerzo anterolateral extraarticular. El postoperatorio es similar al que realizamos, al que indicamos en una reconstrucción primaria, que consiste en ejercicio de cuádriceps y movilización activa inmediata, marcha con bastones, que aproximadamente 4 o 6 semanas, carrera a las 12 semanas, no antes, y deporte pleno de 6 a 9 meses, dependiendo del deporte que practique el paciente. Este paciente fue revisado a los 30 meses, o sea, a final de octubre aproximadamente, de octubre-noviembre del año pasado, no tenía sensación de inestabilidad, sí tenía molestias en cara interna de rodilla y tenía una movilidad completa de la misma y un mínimo cajón anterior. Con lo cual estamos muy satisfechos con la estabilidad, pero persiste la molestia en cara interna de rodilla, por lo cual en este momento se encuentra pendiente de trasplante de menisco interno. Si tienen alguna pregunta para este caso, alguna sugerencia. Doctor, en el chat hay una pregunta del señor Fernando Espinosa que dice, ¿por qué no se utilizó los isquiotibiales contralaterales para hacer esta plastilla anterolateral? Sí. Primero, porque yo no, es una opción, que yo no la, pero fíjense que ni me la he planteado porque pienso que no hay que tocar la rodilla contralateral. Yo tengo ese convencimiento de que más podemos dañar existiendo otras posibilidades. El tendón del cuádriceps para mí es un magnífico injerto, que además lo utilizo cuando en otros casos de necesidad, cuando necesito una plastia muy potente, porque a mí me gusta mucho el tendón del cuádriceps. Tengo, no tanto como con isquiotibiales, pero tenemos bastante experiencia con tendón del cuádriceps y me gusta muchísimo simplemente por eso. Y el refuerzo anterolateral se lo hemos hecho con fascia lata. Hola. Sí. Doctor, una pregunta. En sus pacientes que hace cirugía revisión, como es el caso, ¿siempre le hace Lemier porque el paciente tenía un pivot de una cruz? Ahora en la presentación siguiente verán que cada vez lo hacemos más. No, en el segundo tenía un pivot shift muy evidente puesto, no le he puesto cruces. Yo eso de las cruces, la verdad es que me parece una cosa tan subjetiva que yo prefiero decir que es muy evidente, que lo cual equivaldría a lo mejor a 3 cruces.
Pero ahora verá en la siguiente presentación que hemos aumentado mucho la utilización del refuerzo anterolateral, porque si hacemos caso a todo, a las posibles indicaciones, ahora se los voy a mostrar eso, si hacemos caso a las posibles indicaciones, pues puede haber mucho, ¿eh? Puede haber muchas indicaciones. Si les parece, pasamos a la siguiente presentación, ¿o hay alguna pregunta más? Hay un par de preguntas, doctor, en el chat. Doctor Víctor Naula dice, ¿podría ayudar una plantilla con soporte de arco longitudinal interno para mejorar el equilibrio de cadena cinética de miembros inferiores? Bueno, sí, pero evidentemente, sobre todo en un caso de estos, lo que hay es que estabilizar bien la rodilla. No lo he puesto, pero este paciente tenía una buena alineación. En todos los casos hacemos una telemetría y comprobamos que tiene una buena alineación. En este caso la tenía y realmente normalmente no nos planteamos la utilización de plantillas. En algunos casos lo utilizamos en casos de genuvaro, sobre todo en casos de genuvaro discreto, porque si el varo es muy acentuado realizamos osteotomía, pero en casos de genuvaro discreto sí que utilizamos la plantilla, pero con buena alineación nunca nos lo planteamos. Ya, doctor. Una pregunta más del doctor Cristian Fuentes y con eso pasamos a la presentación. Sí. ¿En qué grado de flexión de rodilla se fija el refuerzo anterolateral? Pues interesante pregunta, porque porque en esto hay que creer en la bibliografía y en todas partes está recomendado. Cuando se hace esta técnica, que pasa la fascia lata por debajo del ligamento lateral externo, conviene hacerlo en más flexión, entre 30 y 60 grados. Sin embargo, cuando hacemos una técnica con ligamento anterolateral puramente, o sea que no pasa por debajo de la fascia lata, lo hacemos en extensión completa. Parece que es la mejor forma de llegar a una buena estabilidad. Muchísimas gracias, Doc. Continuaremos con la siguiente presentación, por favor. Sí, un momentito que voy a buscarla. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Aquí me pasa algo. No se preocupe, doctor, es la última diapositiva, por eso se puso negro nomás. Si le da clic, va a volver a ponerse. Vale. Sí. Vale, voy a buscar la otra presentación. Es que no me... Aquí. De acuerdo. Bueno, ahora vamos a hablar de una forma general de una plastia anterolateral asociada a la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Vamos a ver las indicaciones, lo que a mí me parece que está indicado, y alguna técnica. Lógicamente yo les voy a mostrar la técnica que yo hago de forma habitual. Se trata sobre todo de esto, de controlar esto, el pivot shift. El pivot shift no siempre se puede controlar, como veremos ahora después, con una plastia aislada del ligamento cruzado anterior. Bien. Para esta preocupación no es una cosa nueva, ya disponemos desde hace mucho tiempo. Lemer publicó su técnica en 1967. En aquella época se hicieron multitud de técnicas, casi todas basadas en la fascia lata, en las que se pretendía estabilizar la rodilla para evitar el pivot shift. Pero fue a partir de esta publicación en 2013 del doctor Claes, es el primer firmante de este trabajo, pero me consta que aquí intervino mucha más gente, donde se describió, donde se describió el ligamento anterolateral. ¿De acuerdo? Este ligamento anteriormente algo se había visto, pero aquí fue donde, digamos, cambió todo. Esto cambió tanto que hasta ya trascendió del ámbito médico y fue un boom mundial. No solo les muestro la prensa española, pero en la prensa ordinaria, no médica, pues bueno, se había descubierto un ligamento.
Esto me parece que tuvo una repercusión enorme, pero lo que sí es verdad que desde el punto de vista nuestro de cirujanos, yo diría que ha marcado un antes y un después. Pero esto ya estaba descrita. El propio Segon describió una banda fibrosa resistente que estaba insertada en la fractura que lleva su nombre. También se le llamó banda anterior oblicua del ligamento colateral lateral. Otras denominaciones, tercio medio, banda oblicua anterior, capa cápsulo ósea, pero realmente los primeros que lo llamaron ligamento anterolateral no fue el doctor Claes bueno, que fue el que tuvo el trabajo que tuvo más repercusión. Por aquí este grupo francés ya lo había visto un año antes, en 2012, que habían hecho un estudio en 30 rodillas en artroplastia y en 10 rodillas cadavéricas y encontraron presente el ligamento anterolateral en las 40 rodillas, en el 100% de los casos. Entonces, a partir de ahí empezó a estudiarse mucho más la biomecánica del pivot shift. Y entonces se ha comprobado, aquí vemos varios trabajos, que el ligamento anterolateral juega un papel muy importante en el control de la laxitud rotatoria interna. Es el principal restrictor, en este otro trabajo, el principal restrictor de la rotación interna durante el pivot shift sería la cintilla iliotibial. Sin embargo, en algún otro trabajo no ven diferencias tras la sección del ligamento anterolateral. Pero aquí nos planteamos, como habíamos dicho antes, que la reconstrucción aislada presentaba un número de fracasos importante, entre el 4 y el 17%, dependiendo de las series en la bibliografía. Pero, a pesar de eso, la persistencia del pivot shift llega hasta el 25%. Entonces, es posible que el planteamiento es posible controlar el pivot shift. Bien, pues aquí vemos todas las tendencias que hay. Ya hemos hablado antes de la plastia extraarticular, que se describieron múltiples técnicas, pero en la primera década de este siglo, supongo que esto es conocido, en la primera época de este siglo se empieza a hablar de la plastia del ligamento cruzado anterior de doble banda, pretendiendo imitar la anatomía exacta del ligamento cruzado anterior, que como todos sabemos tiene dos bandas, una más fuerte anteromedial y otra un poquito más débil, que es la posterolateral. Bueno, diferentes técnicas. Nosotros mismos describimos una técnica que la publicamos en el año 2009 en la revista de la Sociedad Europea, pero en nuestra experiencia, como en esta que vemos aquí, no hay diferencia en los resultados clínicos ni en la progresión a la artrosis a los 6 años de seguimiento. Menor índice de rotura en la doble banda, pero no hay diferencia de la estabilidad ni en la progresión de la artrosis ya con 10 años de diferencia. Ya le digo que en nuestra experiencia tampoco encontrábamos que mejorasen mucho los resultados. Nunca eran peores, pero no los mejoraba mucho. Sin embargo, la dificultad técnica es mayor y nos planteaba más problemas en la cirugía de revisión. Entonces, se plantea nuevamente la posibilidad de utilizar el refuerzo anterolateral. Hay dos grupos de trabajo que aconsejan diferentes indicaciones. Uno es un grupo mayormente europeo capitaneado por el doctor Bertrand Ricotet de Francia, en el que hacen básicamente plastia del ligamento anterolateral. Y sin embargo, este otro grupo es un grupo más internacional, sobre todo más americano, liderado por Alan Gatewood, en el que utilizan más la plastia con fascia lata. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar? Esto es un resumen de ambos. Dependiendo del perfil del paciente, pues lo utilizaríamos en cirugía de revisión, especialmente si los túneles están bien posicionados, porque no nos explicaríamos mucho por qué tiene que, no como en el caso que he presentado antes, que los túneles no estaban bien posicionados, pero en este caso, en el caso de que estén bien posicionados, no tendría por qué fallar una ligamentoplastia.
También se considera factor de riesgo la rotura del ligamento el cruzado anterior contralateral. Perfil del paciente en deportistas con gran demanda, deportistas profesionales, sobre todo, que practican deportes de riesgo, como el balonmano, fútbol, baloncesto, rugby, etc. El perfil del paciente menor de 25 años también es recomendable, también cuando existe una hiperlaxitud con recurvatum. Y cuando existe este es el mismo caso de antes, un pivot shift muy evidente, incluso cuando el Lastman es mayor de 7 milímetros. Aquí no lo estamos midiendo, pero vemos claramente que hay un Lastman bastante importante. Bien, en cuanto a métodos de imagen, la fractura de Segon, que es un claro arrancamiento del ligamento anterolateral, pues estaría indicado. Y también como factor secundario la impactación del impingement del cóndilo femoral lateral. Entonces, este es un esquema de la indicación del grupo de Sonner y Cotet, en el que esto sería, establece unos criterios decisivos y unos criterios secundarios. Entonces, la indicación de plastia del ligamento cruzado anterior más plastia del ligamento anterolateral se establecería de acuerdo con que tuviese un solo criterio decisivo o varios criterios secundarios. Como mínimo dos criterios secundarios. ¿Cuáles son los criterios decisivos? Pues en cuanto a la historia del paciente, que sea una revisión, como en el caso que hemos visto. Criterios secundarios, rotura del ligamento cruzado, que tenga ya previamente una rotura del ligamento cruzado anterior de la pierna contralateral. En cuanto a la clínica imagen, pivot shift grado 2 o 3 o fractura de Segon serían criterios decisivos, y el Lastman mayor de 7 milímetros o el notching o la impactación del cóndilo femoral, pues serían criterios secundarios. Y en cuanto al perfil del paciente, pues si es un paciente de alta competición que practica deporte de riesgo, pues sería criterio decisivo, hiperlaxitud, criterio decisivo, y menor de 25 años, criterio secundario. Nosotros estamos realizando un estudio, hemos hecho una cosa preliminar con 100 pacientes escogidos al azar, y claro, si nos atenemos a estas indicaciones, pues casi todos los pacientes se pueden beneficiar de una plastia del ligamento cruzado, del ligamento anterolateral, de alguna forma. Aproximadamente el 90% de los casos. Este sería este grupo de Alan Getgood. Es más discreto, no es tan indicador, pero también lo aconsejan las plastias de revisión, un alto índice de pivot shift, laxitud ligamentosa generalizada, genus recurvatum, y pacientes jóvenes que van a retornar a una actividad de pivote. En cuanto a técnicas basadas fundamentalmente en bien plastia del ligamento cruzado, el ligamento anterolateral, o bien el que generalmente llamado Lemmer modificado, que es una plastia con fascia lata que habitualmente se pasa por debajo del ligamento lateral externo. Las técnicas están descritas en todas partes, sobre todo en Arthroscopy Technique. Pueden ustedes ver una revista de acceso libre y pueden encontrar todas las técnicas. Esta de fascia lata, otra de fascia lata, otros que utilizan el gracilis, otros que utilizan el gracilis más el semitendinoso. Incluso se están utilizando unas cintas de poliéster que saben que están comercializadas también para determinados tipos de casos. Les voy a explicar la técnica que nosotros realizamos, que es una técnica que está publicada también en Arthroscopy Techniques. Es una evolución de esta otra que publicamos en 2014 de plastia aislada del ligamento cruzado anterior. Entonces, esta técnica es importante que no necesita injerto adicional y tiene un túnel femoral único. O sea, vamos a utilizar, como ustedes verán, los mismos isquiotibiales nos sirven para el ligamento anterolateral. Hay una cosa importante, que es que invertimos la fijación. Quiero decir que
la fijación por suspensión se realiza en la tibia y la fijación con tornillo interferencial se realiza en el fémur. Entonces vamos a ver por qué hemos ideado esta técnica y en qué nos basamos. Esto sería una plastia preparada habitualmente. Supongo que para la mayoría de ustedes estarán habituados a ella. Esto es una plastia para reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Nosotros utilizamos el botón, le ponemos un tamaño XL, que lo tienen casi todas las casas comerciales, disponible para el caso de rotura de la cortical externa, pero nosotros que la rompemos a propósito porque hacemos el túnel completo. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando realizamos esta técnica, nos sobra mucho tendón. ¿Y qué hacemos con este tendón habitualmente? Pues hacemos esto. Lo cortamos y lo tiramos a la basura. La idea por nuestra parte fue, bueno, pues no tirarlo, nos quedamos con él. Nos quedamos con él y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una plastia asimétrica. Con esto, con 9-10 centímetros, tenemos de sobra para una plastia del ligamento cruzado anterior. Y con estos 8-9 centímetros que nos sobran, es una plastia más débil, lógicamente, pero el ligamento anterolateral no necesita más. Con esta vamos a hacer la plastia del ligamento anterolateral. Ya ven que aquí conseguimos una plastia de 8-9 milímetros generalmente y ahora después les voy a presentar un caso porque en algunas ocasiones se habrán encontrado que no se consigue esa plastia que queremos con un mínimo de 8 milímetros de diámetro y como digo, en esta normalmente lo normal es que se consiga y para la plastia del ligamento anterolateral pues nos quedamos con 5, 6, 7 milímetros de diámetro, que es totalmente suficiente para la misma. Les voy a mostrar el vídeo. La posición del paciente siempre para los ligamentos cruzados. Una cosa importante es que nosotros utilizamos el portal central para toda la cirugía de la escotadura intercondiliar, es decir, para la plastia del ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior. Para el acceso posterior utilizamos portal central trastendinoso, además del portal anteromedial y si hace falta pues haremos portales posteriores o portal anterolateral también. Como han visto antes, la técnica fuera adentro para los túneles del ligamento cruzado anterior, normalmente 8-9 milímetros. Y esta es la plastia que ya hemos dicho antes, que aquí tenemos aproximadamente 9-10 centímetros, con lo cual nos sobra longitud, porque además hay que añadirle, nosotros utilizamos el dispositivo de suspensión de 15 milímetros, si hace falta se puede utilizar el que es extensible, y aquí nos queda de sobra para el ligamento anterolateral. Bueno, esta foto ya la han visto antes. Pasamos en sentido cráneo-caudal o caudo-craneal, como sea la preferencia. Lo importante es que una vez pasada la fijación tibial va a ser con el sistema de suspensión. Y aquí fijamos con tornillo interferencial. Comprobamos una buena tensión de la plastia del ligamento cruzado anterior. Entonces hacemos un túnel a nivel de la inserción del ligamento anterolateral, que se me ha olvidado antes de decirle que se encuentra en un punto intermedio entre la cabeza del peroné y el tubérculo de Yerdi, un poquito como medio centímetro proximal. Hacemos un túnel del tamaño que previamente hayamos medido y ahora vamos a pasar el ligamento por debajo de profundo a la fascia lata y lo llevamos a través del túnel, a través del túnel tibial, donde lo vamos a fijar con un tornillo interferencial.
Bueno. El postoperatorio, pues parecido a lo que hemos dicho antes. Ejercicio de cuádriceps, inmovilización inmediata, marcha con bastones 4 o 6 semanas, carrera no antes de las 12 semanas y deporte pleno 6 o 9 meses, dependiendo del tipo de deporte que practique el paciente. Y entonces vamos a revisar la bibliografía a ver qué resultados ha habido con la reconstrucción del ligamento cruzado anterior asociado a refuerzo anterolateral. Vemos en este primer trabajo, ustedes pueden ver las fechas de publicación de los trabajos, que todas son muy recientes. Todas son del año 2018, 19, 17, quizás los más tempranos. Protege la reparación del menisco medial, que esto sería otra conversación. En este otro, el grupo brasileño de Camilo Elito encuentra mejores resultados haciendo la plastia del anterolateral que con el ligamento cruzado anterior aislado, y cosa muy importante, que no aumenta el índice de complicaciones. Este otro trabajo, también del grupo de Sonner y Cotet, mejora el índice de rotura del injerto y fallo en la rotura meniscal. Este grupo coreano, que encuentra mayor índice de vuelta al nivel de actividad previo, y otro nuevamente del grupo de Sonner y Cotet, que ha trabajado muchísimo en este tema, encuentra excelentes resultados en atletas profesionales, en 70, la mayoría futbolistas. Este grupo opera muchos futbolistas franceses y de toda Europa. Con respecto al índice de fallo, vuelta al deporte, la estabilidad y el número de reoperaciones. Y este era un trabajo muy esperado del grupo de Alan Getgold, del que hemos hablado anteriormente, un trabajo prospectivo. Esto ha sido que además ha obtenido un premio en el Congreso de Isacos, en un estudio multicéntrico con 436 pacientes a 2 años de seguimiento mínimo. Ellos lo han hecho con tenodesis lateral con fascia lata, en el que encuentran reducción del índice de fallo en pacientes jóvenes con alto riesgo si utilizan la tenodesis versus la plastia aislada. Como conclusión, esto casi ya sobra, porque esto fue un debate que hubo al principio, hasta 2015-2016 se discutió mucho. El ligamento anterolateral existe, esa pregunta ya a esto lo dejamos de una forma ya muy poco visible. Está claro que parece que si no es el ligamento anterolateral, el papel de las estructuras anterolaterales es importantísimo en la laxitud rotatoria. Cuando se realiza esta plastia se encuentran mejores resultados clínicos con la plastia aislada. Hay un bajo índice de complicaciones que es muy parecido al de la plastia aislada. Y esto fue una expresión que me gustó mucho de Andrea Ferretti en el último congreso de Isacos en Cancún, en el que se preguntaba ¿por qué no? Pues estoy de acuerdo que en la mayoría de los casos habría que realizar plastia del ligamento anterolateral o bien refuerzo con fascia lata. Gracias. Tengo otro caso muy distinto, que si quieren lo continuamos y terminamos o pasamos a las preguntas ahora. ¿Les parece si le pedimos al doctor que presente el otro caso más y así hacemos un conglomerado de preguntas? Yo creo que es la mejor opción. Vale, pues entonces continúo directamente. Sí, gracias. Bien, hay un problema que todos nos hemos encontrado alguna vez. Por mucha experiencia que tengamos, a alguien se le ha roto alguna vez los tendones isquiotibiales. Uno u otro se le ha roto en la extracción cuando vamos a hacer una plastia del ligamento cruzado anterior. O bien, yo sinceramente sé que se me ha roto alguna vez, hace ya muchísimo tiempo que no, pero hay veces que nos encontramos unos tendones muy finos que son insuficientes. Perdón. Unos tendones muy finos, bien, como he dicho, por una rotura accidental o porque los tendones son insuficientes. Nos encontramos con una plastia de 6-7 milímetros,
qué hacer en ese caso. O hay otra posibilidad también, que es que hay otra laxitud que no la esperábamos, no nos la encontramos y vemos que cuando hacemos el valgo de rodilla nos encontramos con que hay una insuficiencia del ligamento lateral interno y queremos utilizar uno de los tendones para la plastia. Esto, desde mi punto de vista, no. O sea, no lo hago. Yo para eso recurro al tendón del cuádriceps u otra cosa. Pero sobre todo para esto, rotura accidental o tendones insuficientes. ¿Qué posibles recursos tenemos? Pues tenemos como en todo, tendón rotuliano, tendón del cuádriceps. Aquí es mucho más difícil todavía disponer de al injerto porque no sabíamos que no íbamos a poder utilizar los tendones isquiotibiales o por lo menos no para realizar la plastia completa. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues basándonos un poco en la técnica de Zarin, que utilizaba fascia lata y semitendinoso para plastia del ligamento cruzado anterior más plastia anterolateral, a nosotros se nos ocurrió que podríamos reforzar esta plastia con fascia lata, porque la fascia lata, si nos vamos un poco más, nos puede dar fácilmente, nos puede dar una longitud de 10-12 centímetros, con lo cual es suficiente para hacer tanto un refuerzo anterolateral como una plastia del ligamento cruzado anterior, que lo asociaríamos a la plastia insuficiente de 6 milímetros, con lo cual ya conseguiríamos una plastia mayor. Vamos a ver la técnica. Esto nos encontramos esta rotura. Nosotros siempre hacemos la artroscopia antes de la extracción de los tendones. Y, bueno, nos encontramos en este caso estos tendones que eran muy finos, que solo nos daban para 6 milímetros. Sé que hay otras posibilidades de cuadruplicar el tendón, tal, pero a mí esas posibilidades, sobre todo no teniendo un buen entrenamiento, no me gustan. Y esta me parece una buenísima opción. Entonces vamos a sacar una tira de aproximadamente 1 centímetro de anchura y en este caso hemos conseguido casi 12 centímetros de longitud de fascia lata. Esa fascia lata la hemos preparado con sus puntos de Krakow, la pasamos por debajo del ligamento lateral externo y ya tenemos un refuerzo anterolateral, que sumado al otro, pues nos da para una plastia de 9 milímetros. Entonces, hacemos los túneles con técnica siempre fuera adentro. Túneles, en este caso, de 9 milímetros. Y vamos a pasar primero la plastia de fascia lata. Ya ha pasado antes por debajo del ligamento lateral externo. Y ahora va a pasar a través de ambos túneles. Ya tenemos una parte de la plastia. Y ahora, aquí lo tenemos, este sería el refuerzo anterolateral. Ahora vamos a pasar la otra parte, que es la plastia que habíamos preparado, de 6 milímetros. Aquí se verá ahora más brillante y más tendinosa. Fijamos con la rodilla aproximadamente en 30 grados de flexión, tanto con tornillo interferencial, tanto en el fémur como en la tibia. Comprobamos una aceptable tensión y que no hay un impingement cuando extendemos la rodilla. ¿De acuerdo? Y para terminar, pues esto es una situación poco frecuente, pero que me parece interesante porque a todos nos puede pasar, sobre todo, lógicamente, a quien tenga menos experiencia. Es una situación poco, pero tiene diferentes soluciones. Una de ellas es la que proponemos. En la fascia lata, ya digo que puede ser un buen recurso, que además nos permite hacer un refuerzo anterolateral, como hemos hecho. No tenemos que hacer túneles accesorios, solo utilizamos los mismos túneles y no tenemos que gastar más material que el que íbamos a hacer previamente. Con esto les doy las gracias por su atención. Y ahora ya, si quieren, pasamos a las preguntas. Muchas gracias, doctor. Pasaremos entonces al tema de las preguntas. Aquí habían algunas. Luther, ¿me puedes ayudar, por favor?
Sí, las preguntas las pueden enviar ya sea por el chat o si alguien quiere participar con su micrófono, pues adelante. Luther, yo quiero. Siga, doctor Mustafa, siga. Una pregunta al profesor. Sí. Si tiene alguna experiencia con peroneo lateral corto cuando nos encontramos con insuficiencia de los isquiotibiales, profesor. Sí, tengo experiencia en utilizar peroneos, tendones peroneos y tendones tibiales como al injerto. Pero claro, para eso tengo que estar preparado y tengo que tenerlo allí. Normalmente esto digamos, este último recurso es una sorpresa de alguna forma. Correcto. Pero sí, me parece una buena opción como alinjerto. Yo utilizo los alinjertos generalmente en lesiones multiligamentarias. Gracias, profesor. El que más me gusta, perdón, el que más me gusta desde luego es el tendón de Aquiles. Otra pregunta que hay, doctor, en el chat, Fernando Espinosa dice, ¿el tendón peroneo lo toma como opción para una plastilla de cruzado anterior? Sí, sí, sí. No es mi primera opción, pero depende algunas veces que vamos. Ya le digo que nosotros utilizamos a lo injerto en lesiones, normalmente en lesiones multiligamentosas. Y los tendones peroneos son una opción, pero desde luego no es la primera opción. Muchas gracias, doctor. La doctora Gantier pregunta, ¿cuál es el protocolo de rehabilitación con el Lemaire modificado? Sí, es similar porque suponemos que los medios de fijación son tan válidos como para una plastia única del ligamento cruzado anterior que para una plastia asociada. Nosotros la estamos fijando con un tornillo interferencial, entonces no variamos, o sea, no le quitamos agresividad. Yo hay una cosa que sí considero importante y que recomiendo muchísimo, que es que las 2 primeras semanas sean de absoluta tranquilidad. Yo he dicho aquí que permito la movilización inmediata, incluso la carga inmediata. Pero la carga inmediata es para moverse por casa, para moverse muy poco. Porque la primera semana, entre 1 y 2 semanas, es cuando se producen los hematomas, cuando se producen las complicaciones. Entonces recomiendo reposo, ejercicios de cuádriceps y marcha con bastones, desde luego, para que se pueda mover el paciente por su casa, pero no forzar. Y una cosa importantísima que llevamos utilizando 2-3 años es la crioterapia, la presocrioterapia, que utilizamos unos dispositivos, no sé si disponen ustedes de ellos, es un dispositivo que hace presión y mantiene el frío durante muchas horas al día, porque el frío me parece muy, muy, muy importante. Nos ha mejorado mucho el índice de hematomas postquirúrgicos. Y luego, a las 2 semanas, pues ya el protocolo de rehabilitación nos puede variar no en función de la plastia ligamentosa, sino en función de lo que haya ocurrido con los meniscos. Si hemos reparado los meniscos, si hemos suturado los meniscos, la rehabilitación se nos retrasa un poquito. O sea, mantenemos la descarga o por lo menos la carga parcial 4 o 6 semanas, no pasamos de 90 grados de flexión durante 4 o 6 semanas. El resto, lo que hemos dicho. A la movilización inmediata, cuádriceps, carga y carrera nunca antes de los 3 meses. Nunca antes, puede ser posterior, ya va a depender de la evolución del paciente. Y deporte tipo fútbol, baloncesto, rugby, etcétera, nunca antes de los 9 meses. Sé que hemos visto, lo vemos mucho, bueno, mucho no, pero se ve que el futbolista aparece a los 6 meses, pero se la está jugando. Se ha comprobado que hay una posibilidad que se multiplican por 4 de rotura de una plastia si se reaparece antes de los 9 meses. Hay quien está recomendando ya mucho más tiempo.
Muchas gracias, doctor. Una pregunta del doctor Vergara y menciona, cuando se hace una revisión del cruzado anterior, ¿es mejor hacerlo en 1 o 2 tiempos? Y cuando va a hacer la reconstrucción, pues, ¿cuál es su injerto de preferencia? Bien, lo de 1 o 2 tiempos va a depender básicamente de que requiera cirugía asociada y sobre todo de la dilatación de los túneles. El problema que se nos plantea muchas veces en la cirugía de revisión es que tenemos unos túneles muy ampliados que nos pueden llegar hasta los 14, 15 milímetros o 16 milímetros, y en ese caso, en algunos casos, realizamos cirugía en 2 tiempos. A ver si lo puedo explicar. Si en algunos casos necesitamos realizar una osteotomía, porque tengo un varo, porque tengo unas secuelas de meniscectomía, hacemos la osteotomía y el relleno de túneles en un tiempo, y posteriormente la plastia de rescate del ligamento cruzado anterior. Siempre con ligamento anterolateral. En cuanto, ya que mencionó la osteotomía, tengo que decir que si lo hacemos de forma primaria, hacemos los dos en un tiempo, la osteotomía y la plastia del ligamento cruzado anterior. Pero en cirugía de revisión normalmente hacemos la osteotomía y relleno de túneles con hueso de banco. Está bien, doctor, gracias. Una pregunta del doctor Fernando Bacarreza y pregunta, ¿cuál es su experiencia con refuerzo con un internal brace? No lo utilizo. No tengo experiencia. Está bien. Una pregunta del doctor Luis Antonio Goitia, que menciona en el caso de reforzamiento del cruzado anterior con fascia lata, entiende que fija primero en fémur y luego en tibia con tornillos de interferencia. Sí. ¿A cuántos grados de flexión fija en fémur y en tibia? O si es en extensión completa. En ambos casos entre 30 y 60 grados, que es donde fijamos la plastia primaria. Entre 30 y 60 grados. Cuando se utiliza la plastia del Lemaire modificado, el consejo es hacerlo aproximadamente cerca de los 60 grados. Quizás un poquito menos, pero alrededor de los 60 grados. Y cuando es el ligamento anterolateral en posición de extensión de rodilla. El ligamento cruzado anterior primario lo hacemos en 30 grados. En relación al anterolateral, doctor, ¿le adiciona algo de rotación en el momento de hacer la fijación? No, rotación neutra. Porque si lo hacemos en rotación externa, estamos provocando un aumento de la presión enorme ese era uno de los problemas que se le achacaban a la reconstrucción anterolateral. Que podría dar lugar a una compresión, a un aumento de presiones en el compartimento lateral. Entonces, efectivamente, se debe hacer en posición neutra de rotación. Gracias, doctor. Otra pregunta del doctor Bacarreza y dice si en España utilizan tendones sintéticos. ¿Cuál es su opinión al respecto? No lo utilizamos. Yo lo utilicé, yo soy muy viejo y lo utilicé hace muchos años y el resultado no fue bueno. Un gran índice de fracasos, de rechazo, de sinovitis y de rotura. Entonces, incluso los utilizamos asociados a tendones isquiotibiales, pero la experiencia no fue buena. De hecho, eso se estuvo utilizando durante varios años, pero se dejó. Ahora parece lo que ustedes han dicho, el internal brace, pero eso es más para reparación del ligamento, como una ayuda a la reparación del ligamento. Como plastia, como plastia en sí, yo creo que no se utiliza. Aquí en España creo que se utiliza muy poco. Ya, doctor. Doctor Víctor Naula preguntó igual si utilizaba brace, pero creo que ya aclaró la pregunta con la respuesta anterior. Y doctor Vergara pregunta, cuando existe una lesión de rampa, ¿qué técnica realiza y si además repara el ligamento anterolateral?
Sí, cuando hay una lesión de rampa, lo primero es diagnosticarla y sospecharla. Ese es otro tema que está muy de moda. La lesión de rampa con cierta frecuencia pasa desapercibida. Entonces hay que buscarla. Y encontrarla, pues utilizamos la técnica típica a través de uno o dos portales posteromediales, suturamos valiéndonos para ello de los dispositivos estos de artroscopia de hombro, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, estos de rabo de cerdo, se les llama coloquialmente, pasadores de sutura de curvos para dar los puntos. Eso cuando una lesión de la rampa, creo que es la lesión tipo, ahora no me acuerdo de la clasificación, pero la que es muy posterior. Porque es que hoy día se le llama lesión de la rampa también a una lesión de la periferia del menisco interno. Si yo veo esa lesión desde el compartimento medial, por lo que le hago una sutura normal. Pero cuando hay que hacer una reparación de la rampa posterior, cuando ya ha caído, entonces lo hacemos como ya le he dicho, utilizando portales posteriores, portal de visión central, transrotuliano y uno o dos portales posteromediales para el pasador de sutura. Gracias, doctor. Una pregunta del doctor Víctor Naula y pregunta si ha tenido un quiste tibial anterior como complicación y cómo lo solucionaría. ¿Perdón? Si ha tenido un quiste tibial anterior como complicación de la reparación anterolateral y cómo lo soluciona. No he tenido ese problema. El problema el único problema que he tenido, digamos, de extra, es que a lo mejor pueda molestar un poquito, porque aunque va profundamente a la fascia lata, a lo mejor al principio puede molestar un poco, puede ser que el material se salga un poquito, sobre todo el tornillo del cóndilo femoral. Hay veces que si no se ha metido completamente, se puede salir un poquito y molestar, pero complicaciones de la que me hablan no recuerdo haberlo tenido. Muy bien, doctor Espejo. Muchísimas gracias, la verdad. Creo que las preguntas han sido variadas y eso es lo interesante, digamos, de escuchar a una persona con la experiencia que usted tiene. Aquí hay una pregunta más que dice que sabiendo que puede existir inestabilidad anteroposterior o rotacional residual a los 3 o 4 años de la cirugía primaria, hoy día, ¿cuál sería la indicación en reconstrucción primaria? ¿Qué injerto y qué tipo de fijación? Bien, yo creo que injertos son válidos casi todos. A ver, casi todos los que se usan habitualmente. Yo utilizo mucho los isquiotibiales. Utilizo, como digo, el tendón del cuádriceps como injerto primario en determinadas circunstancias. No utilizo el tendón rotuliano. Es una cuestión de principios, de escuela. Y no lo utilizo. No digo que no sea válido porque me consta que es muy válido, es una posibilidad perfecta, muy buena, pero yo no lo utilizo. Entonces, pero esas tres posibilidades como injerto autólogo me parecen bien. Por supuesto, la posibilidad de lo injerto. Lo que pasa es que el injerto no me parece un injerto para hacerlo de forma generalizada. Porque si todos nos pusiésemos a utilizar a los injertos, sobre todo el que opera muchos ligamentos al año, pues puede ser que en un momento determinado nos encontremos que no los hay disponibles. Según la bibliografía, en deportistas y pacientes con un alto grado de exigencia, tampoco son los más recomendables. Entonces yo me quedo con los tres que he dicho, isquiotibiales, cuádriceps y HTH, tendón rotuliano, con 2 pastillas de hueso. Además por ese orden. Los métodos de fijación, doctor. Método de fijación, isquiotibiales lo utilizamos en una parte el sistema de
de suspensión y en la otra tornillo interferencial, en los otros tornillo interferencial. Me parecen válidos todos. ¿Y dónde es el hombre? Bueno, creo que con eso hemos terminado las preguntas, doctor. Muchas gracias por su paciencia, por compartir la experiencia que usted tiene en este tipo de patologías de reparación a nivel de la rodilla. Y pues también muchas gracias a toda la gente que se dio cita ahora para poder compartir en estos tiempos donde pues tenemos que estar más unidos que nunca, ¿no, doctor? Pese a la distancia. Desde luego. Muchísimas gracias, doctor. Esperemos tenerlo para una próxima oportunidad. Yo quiero también darle las gracias a ustedes por la invitación, felicitarles por la iniciativa, porque además me daba la impresión de que ha habido bastantes participantes, y desde luego desearles que todo esto, tanto a nosotros como a ustedes, nos pase cuanto antes y volvamos a la normalidad. Dispongan de mí cuando ustedes quieran. Doctor, de parte de la Sociedad Boliviana de Traumatología, muchos compañeros de La Paz, de Santa Cruz, de Cochabamba, le agradecen por esta participación. Muchas gracias, y va a ser hasta que podamos reunirnos personalmente, ya sea en su o en esta, que en algún momento va a estar ya libre de este problema, y esperamos de que su gente también ya esté en mejores condiciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.